Hola, hola, buenas tardes. ¿Ya hay alguien ahí? Estamos empezando. Hola, hola. ¿Ya hay alguien ahí? Hoy les tengo una sorpresa. Listo, están llegando. Hola. Hoy es 15 de septiembre y hoy es una fecha importante para los mexicanos porque en la noche se celebra el grito de la independencia con el que empezó el movimiento armado para la liberación de la Nueva España de los españoles. Entonces, hoy tengo especialmente un traje para todos ustedes, por eso me estoy tapando porque lo voy a develar como sorpresa. Entonces, ¿ya están ahí? Bueno, pues ahí les va. ¡Tarán! Este es el traje que se considera el traje típico para las fiestas patrias en México a partir del Porfiriato. Ahorita voy a contar toda la historia, pero antes que nada, el traje de la China poblana. Aquí está. Miren nada más. Vuelta. Y con su rebozo de jaspe de seda. Así es el traje típico. Así. Las que no tienen rebozo en su lugar, bueno, esta es la forma más tradicional. Si nos fuéramos a poner a cocinar, entonces tenemos que hacer esto. Abajo, rebozo, arriba, para que podamos cocinar. ¿Ok? Pues vamos a empezar con esta clase. ¿Cómo están, chicas? ¿Listas? Yo estoy feliz porque, bueno, además de que mañana va a ser un día festivo en México y no se trabaja, y bueno, pues es otro aniversario más de la independencia de México, ya lo he platicado anteriormente, y a mí me gusta que se celebrara mejor cuando terminó el movimiento armado que cuando empezó, porque nos tardamos 10 años. Entonces, muy, muy lento. Me voy a acomodar el rebozo como debe de ser, porque es un rebozo de seda, de jaspe, que también me hablaré de esto en otra ocasión. Hoy, así. Que luzca la hermosa blusa. ¿Ok? Este traje que estoy portando es el tradicional traje que se le considera el de la China poblana. La China poblana es una leyenda que voy a hablar de ella al final junto con este traje para que ustedes entiendan por qué el todo de esto, y voy a hablar un poquito del rebozo de jaspe, pero al final. Antes de que empecemos y todo, yo quiero hoy platicarles que he estado pensando muchísimo en este grupo, de que agradezco muchísimo de que venga tanta y tanta gente aquí a acompañarme cada lunes, que debería haber sido ayer, pero pues ya saben la situación que tuvimos familiar. Les agradezco muchísimo esto de que estén conmigo, gente que no hace patchwork, pero la mayoría hacemos patchwork o manualidades. Entonces, pensando en hacia dónde quiero ir con el grupo de patchwork, darles historias, sí me encanta que ustedes estén aprendiendo de la cultura, las tradiciones, la historia y todos los chismecillos que tenemos de México, pero también quiero que hagamos patchwork. Entonces, a partir de esta siguiente semana voy a estar haciendo mi post en vivo, nada más creo que será los lunes porque últimamente tengo montones de cosas que hacer y se me está complicando un poquito el sábado. El sábado voy a hacer una mudanza grandísima, abro mi nueva tienda el próximo lunes, espero poder transmitir el próximo lunes desde mi nueva tienda de Laura's Patch, pero el sábado tengo la mudanza, entonces post en vivo, la mudanza, se me vuelve loca la vida, entonces el sábado creo que sí no lo voy a hacer. Pero para las que les encanta hacer patchwork, tengo pensado ir subiendo
no solo el bloque que siempre pongo y que agradezco muchísimo a todas las que lo están haciendo de las diferentes técnicas, me están enriqueciendo muchísimo con sus técnicas como la que me subieron esta semana de un bordado de Uruguay que me encantó, que yo nunca lo había visto, no sabía cómo tiene una historia y la tradición. Las que no saben de qué estoy hablando, búsquenlo en la página, ahí está publicado, está hermoso. Yo de verdad agradezco que todas ustedes estén tan entusiastas con sus bloques y que me alegra muchísimo que yo ponga una idea y que no la sigan tal cual y que cada quien ponga de su creatividad. Eso es lo padre de este grupo, ¿no? Que todas nos nutramos de ideas y si me dan permiso voy a usar uno de los diseños de cacao que me encantó. Lo voy a usar. Pero bueno, ¿a dónde quiero que vayamos con este grupo? Quiero que esté yo subiéndoles patrones, no solo de aplicación o bordado o técnica libre, sino también voy a poner un poquito de patchwork. Yo quería subir este día de hoy algo en relación a los textiles y voy a poner 3 bloques. Miren, este es mi bloque, ay, perdón, a la cabeza. Este es mi bloque de hoy, es un maguey, muy al estilo patchwork, lo voy a poner las fotografías más tarde ahí, pero voy a explicar por qué un maguey. Quería poner un cactus porque muchas me lo han pedido y lo quiero de patchwork. La idea les voy a explicar aquí del proyecto de la cobija de patchwork de a la mexicana. Yo quiero hacer quilt, pero este quilt que quiero hacer es un mystery, pero ya tiene forma, yo ya le tengo forma. Entonces hay bloques más pequeños y otros más grandes. Y como adelanto, todo un borde de una esquina y lateral es una serie de cactáceas endémicas de México. Entonces, estas cactáceas van a tener diferentes tamaños y diferentes colores los fondos. Entonces, esas se las voy a ir poniendo, aunque no hable nada de cactus, esos son los bloques que van a ir apareciendo a lo largo de los días y de las semanas ahí. Entonces, agradezco muchísimo que me escriban para pedirme los patrones. Les pido una disculpa de antemano si no lo subo inmediatamente. A veces me es imposible porque, bueno, pues ya saben, ya les he platicado de mi vida, pero tengo una familia, tengo una tienda, tengo estos posts en vivo, tengo clases en línea, clases en presenciales y a veces la vida me es suficiente. Pero subo los patrones, trato de contestarles a todas, nada más denme tantito chance y ahí van a tener todo. ¿Sale? Entonces les voy a ir contando por escrito todo cómo voy a ir llevando este quilt a la mexicana. Si eres patchwork y quilter de corazón, pues tenemos que hacerlo. Pero si nada más te encanta venir a contarte historias de México y no quieres hacer el patchwork a la mexicana, no importa, quédate con nosotros y de todos modos sé que algún bloque que yo presente seguramente lo querrás para un cuadrito, para algún detallito que querrás tener ahí en tu casa. ¿Ok? Bueno, pues es más o menos lo que les quería contar. El tercer bloque que voy a subir es de lo que voy a hablar hoy. Lo prometido es deuda y quedé que íbamos a hablar sobre los textiles en América, especialmente en México. Y empezamos con los textiles que había mucho antes de la llegada de los españoles. Bueno, pues antes de la llegada de los españoles, los aztecas, los toltecas, los totonacas, los mixtecas, mayas y chichimecas, los pueblos que están habitando la zona, digamos, de Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, tenían varios tejidos para sus vestimentas. Aquí hay que acordarnos de varios conceptos que ahora tenemos, como que debemos de traer ropa porque no está bien visto que andemos con el cuerpo descubierto, pero en aquella época para ellos era normal estar descubiertos. Los hombres usaban algo que terriblemente le han llamado taparrabos, que a mí no me gusta la palabra. A mí realmente me gusta más la palabra náhuatl, que es el maxtlatl, que es esta como short, que es una tela larga que se la van doblando de tal manera
para que quede, para cubrirse para los hombres. Y ellos usaban el mashtatl, de manta, y usaban para ciertas ocasiones y ciertos rangos, los de la nobleza especialmente, o el tlatoani, que es el rey, usaban una, como tipo rebozo, que se va a llamar tilma. El color azul añil está destinado únicamente para el tlatoani. Nadie más podía tener ropa azul, solo él. Y bueno, las clases nobles podían tener algunos otros colores. La clase del pueblo, digamos, el alfarero, el agricultor, no usaban tilmas de colores, usaban solamente la tilma blanca de manta. La manta no es como la que conocemos actualmente, sí era de algodón, porque el algodón es uno de esos productos, me estoy llevando el rebozo del fondo, los productos que son de América para todo el mundo. En Europa, al momento de la conquista, no conocían esta deliciosa y suave fibra. La fibra que ellos de la que vestían era lana, básicamente de los borregos de la zona europea, que es un poco más gruesa y genera bastante comezón si no está bien cardada y bien trabajada, porque queda muy burda, entonces genera estas alergias y mucha comezón. Cosa que no pasa con el algodón. El algodón, hay muchas personas que decían que aquí en América solamente la clase noble podía vestirlo. Eso es una mentira. Todos traían ropa, o lo que les digo como estos shorts, que es el mashtatl de algodón. Ahora vamos a hablar, nos vamos a enfocar un poco más en la vestimenta de las mujeres y los textiles, ¿ok? Pero ahora, lo que les decía cuando íbamos a empezar esta plática es que hay que pensar en esa forma de vida, en esa forma de ver el mundo mesoamericano, que es muy diferente al que tenemos ahora. Entonces las mujeres no van a estar completamente cubiertas, van a usar algunos tipos de como rebozo, pero no es rebozo, son telas que para ciertas ocasiones ponían la mano aquí, así, y hacían el enredo aquí, pero estaba bien visto dejar sus senos al descubierto, era símbolo de feminidad, no era visto con morbo como se ve ahora la parte femenina. Entonces los trajes completos como lo que ahora usamos en México, que todo el mundo dice el traje típico y todo, no se quieren imaginar a las nativas de Mesoamérica vestidas así al momento de la conquista. Ellas básicamente usaban una falda muy sencilla, porque hacía calor y porque tenían que hacer muchas labores domésticas. Y si estaban en casa, estaban totalmente con el torso descubierto. Solamente para fiestas se lo tapaban, o cuando salían al mercado, que iban con estos como rebozos aquí, pero especialmente la función era que esto girara, diera vuelta acá y pudieran sostener sus canastas para no cargarlas en las manos. Pero no era como para estar cubierta y que nadie las viera. En realidad eso no importaba. Cuando llegan los españoles y ven estos prácticas, no solo de vestimenta, que era muy poca, sino rituales, los españoles no les cayó nada bien, y entonces decidieron cambiar el vestuario y nos empezaron a mestizar, digamos, a meter sus ideas junto con las de los indígenas nativos, que era complicado querer cambiar completamente el vestuario, ¿no?, que se usaba. Pero bueno, ¿de qué estaba hecha la ropa? Estaban hechas de algodón, y había dos tipos de algodón. Un algodón blanco, como estamos muy acostumbrados a ver, y había otro algodón muy nativo de la zona americana que se llama coyuchi. El algodón coyuchi es más cafecito y era como la manta. Ubican todos el color manta, que es un color crudo. Bueno, pues ese era el color típico del algodón coyuchi. Es más café, y a la hora ya del proceso de lavado y de la teñida, pues cambia a color más cafecito, más beige. Este algodón no se daba en la zona del Valle de México,
En el Valle de México estaba el gran asentamiento azteca, el cual tenía a todos los pueblos sometidos o juzgados bajo su régimen, y entonces tenían que pagarle el tributo al gran Atoani de Tenochtitlán, y entonces tenían que tributarle, y entre las cosas que ellos pedían y exigían cada 80 días era grupos y grupos de estas florecitas de algodón. Muchos lo pedían ya limpio, sin todo esto, sin las semillas, porque las semillas se sacan y después se volvían a sembrar y se quitaban todo esto. Pero al hervir toda esta, la cascarita del algodón también sirve para teñido. Pero los aztecas lo pedían casi siempre limpio, ya hilado y preparado para el tejido. O muchas de las veces llegaba ya tejido en forma de huipil, que es, ahora vamos a hablar, la tela, como se le llamaba, para ser ya de una vez usada. ¿Ok? ¿Cómo sabemos todo esto? Hay un códice que se llama el Códice Mendocino, porque lo hizo, mandó a hacer Mendoza, con todos los dibujos de cómo era la forma que vivían y lo que hacían. Y ahí se dibujaron las personitas que iban llevando en grandes cestas el algodón, y el glifo que viene ahí significa 80, o sea que cada 80 días tenían que llevarlo. ¿Por qué recalco de 80? Porque esto nos da la pauta de que ellos dominaban ampliamente el cultivo del algodón. Si ellos cada 80 días se les requería todas estas grandes cestas llenas de productos de algodón, ellos tenían que tener una superproducción preparada para poder cumplir con el tributo al Tlatoani. Entonces, tenemos que el algodón no solo es estacional. Este códice mendocino ayudó mucho a liberar esa idea de que solamente cuando había algodón se piscaba y solamente una vez al año podían producir trajes y que por eso andaban desnudos. Esta es una de las teorías más antiguas de por qué el vestuario mesoamericano era tan escaso, lo cual es completamente erróneo. No era así. Ellos andaban desnudos porque era mucho más fácil trasladarse y hacer todas las actividades sin la ropa que les estorbara, y además volvemos que la mentalidad mesoamericana de ver un cuerpo desnudo no era igual que lo que pasaba en Europa con la religión y ya con esta época que ellos estaban viviendo, que era terriblemente pecaminoso hasta bañarse, ¿no? Entonces imagínense ese gran choque de llegar los españoles con estas armaduras y con todas estas barbas crecidas y todo dentro de la armadura, sudando, pasando por la selva, pasar varias semanas en los barcos, bajar, caminar, llegar a la Gran Tenochtitlán sudando con el traje de lana abajo y luego la cota de malla encima y luego la armadura de Hernán Cortés. Imagínense ustedes cómo olían y cómo estaba aquello. Terrible. Entonces, los aztecas los veían como que, ¿y por qué están tan calurosos estos hombres, no? Parece que les gusta estar con su baño de vapor ambulante. Pero no, en realidad por eso los aztecas usaban muy poca ropa, pero no era por falta de algodón, ni eran todas esas teorías que salieron hace muchísimos años aquí en México de por qué la falta de vestimenta en los pueblos nativos. Entonces, los textiles que también se utilizaban para hacer los petates, que era como las camas donde ellos dormían, los costales donde ellos trasladaban, las canastas, las cuerdas con las que ellos amarraban y construían, todo eso lo fueron sacando de diferentes fibras naturales de los magueyes, de los agaves, de los nopales. Todas estas cactáceas tienen fibras muy duras, entonces ellos con unas piedras los golpeaban hasta sacar toda esa babita que tienen, que esa babita, les cuento aquí entre nos, se llama mucílago y es como un pegamento súper efectivo. Lo usaban para encalar las paredes y para que se sellaran y entonces el agua no penetrara dentro de sus casas.
Entonces todo era utilizado. Pero cuando ya le sacaban esa baba a los magueyes y quedaba únicamente la fibra de la penca, bueno, pues se lavaba, se hervía, y aquí entre nos les voy a contar otro chisme. Lo que cuando lo lavan, el ixtle o el izotle, que son diferentes variedades de los magueyes, esa agua que sale de ahí, la gente cuando empezaba a hacerse mayor y a salirle canas, se lavaban el cabello con eso. Entonces el cabello se caía completamente, completamente, volvía a salir, pero no había canas. Entonces ya saben, si no quieren tener canas, bueno, pues hay que pasar previamente por quedar calvo y después ya le saldrá el cabello sin canas. Yo no me he animado a hacerlo, así que prefiero seguir con mis canas y pintármelas, porque eso sí me da miedo de quedarme calva. Bueno, entonces el maguey y todos los productos del maguey, todos va a ser utilizado. Muchas no lo saben porque están en otros países donde no es tan común, pero del maguey se extrae la piña, que es de donde salen todas estas pencas. De ahí sale algo que se llama el aguamiel y después lo procesan para que se fermente y sale el pulque, que es una bebida que se tomaba antiguamente destinada solamente para las festividades. Estaba muy mal visto emborracharse en público, entonces no se tomaban eso más que en las fiestas, y el pulque se lo tomaban. Pero algo también muy importante que pasaba ahí entre las pencas del maguey y los nopales, había un animalito así de chiquitito que se llama grana cochinilla. La grana cochinilla es como una cochinilla, decimos en México, un gusanito, no es un gusano porque es de estos que se hacen, le haces así y se hace bolita. Olvidé el nombre de este animalito científicamente, pero él vive entre las pencas de la base de los nopales y entre las pencas, y los nopales les encantan y hay muchos, parecen como catarinas, para que me entiendan los que no han visto una. Son blancos, irónicamente, y hay que mantenerlos vivos, pegados a la penca, para que no pierdan su color. Y una vez que lo aplastas, lo sacrificas y se muere, pinta de rojo, un rojo muy profundo, muy oscuro, y los aztecas y los pueblos vecinos de los aztecas que hacían los teñidos de los textiles, lo combinaban con sal de mar para cambiar el tono. Cuando la grana cochinilla se combina con la sal en el hervido del agua, se vuelve anaranjado. Años después, los españoles, al llevar la grana cochinilla a España y estar haciendo los experimentos en los monasterios, nuevamente esos grandes laboratorios de los que hablamos el otro día, y ponerle limón a la grana cochinilla cambia de color y pinta de otro tono, más rojo, brillante, brillante, como mi blusa. Si no es ese, es color como de este más, como el de mi mouse. Así, y con la sal de mar se vuelve anaranjado. Entonces, la grana cochinilla es una de esas grandes cosas que pasaron, que descubrieron los españoles y los enamoró. Porque en Europa, antes de este momento, pintaban de rojo algunas cosas, especialmente los terciopelos, como el de mi blusa, con otras tinturas, pero no quedaba rojo de este color, quedaba como color muy vino, muy oscuro. Cuando ven que sale este rojo brillante, les encantó, y bueno, va a ser destinado mucho a la realeza europea posteriormente al momento de la conquista. Entonces la grana cochinilla es un gran descubrimiento, se deja secar y se muele en el metate, y ese polvo es el que se utiliza para pintar. Entonces, los mesoamericanos llevaban tributo al gran Tlatoani, le llevaban algodón y gran cochinilla, y muchas de las fibras que les acabo de mencionar que salen de los magueyes y de los toda su variedad de los agaves y todas estas cactáceas que tienen grandes pencas con espinas, que es como el bloque que les voy a dejar por ahí. Hay otra tintura que también tributaban los pueblos, especialmente de la costa, al gran Tlatoani, y va a ser una concha que se llama Spondylus.
Esta concha spondylus depende de la temporada en la que se encuentre en el mar, en las orillas, ahí entre las piedras, puede pintar morado o puede pintar anaranjado. Entonces, ese es otro de los tributos que hacían que llevaran, y luego una vez que lograban sacar el animalito que viene adentro de la concha la utilizaban para decorar pectorales, escudos y algunos mangos de cuchillos de la época de Moctezuma. El spondylus era una de esas cosas súper preciadas que valoraban casi casi como el oro. ¿Mm? Hay otra que me encanta, que pinta también de 2 tonos un solo árbol. Ahora le llaman árbol del Petén, es un árbol que solamente crece en Tabasco, también en las costas. Y aquí es súper importante, si cortan el árbol, la corteza, que es con lo que pintan, si la cortan en luna llena, pintará de morado intenso. Si la cortan otro día que no hay luna llena, pinta de lila. Fíjense qué interesante cómo todos estos pueblos experimentaron a pintar con todo lo que tenían a su alcance y en diferentes temporadas y en diferentes tiempos de cocción. Cuando tú pintas una tela, hay algunas con ciertos productos que se pintan que van a durar en cocción con el agua hirviendo y ahí hasta 2 horas y media para que agarre el color, y otras media hora es suficiente. Entonces, súper interesante. Espero que algún día de estos no muy lejanos podamos hablar sobre todas las tinturas de los textiles, que es muy interesante. Ahora quedan los que más tiñen son los pueblos de Chiapas y de Oaxaca, que tiñen ellos su propia lana. Ahorita no voy a hablar de la lana ni nada de esos procesos, porque la lana la trajeron los españoles, entonces hasta que llegue ese momento va a cambiar toda esta cuestión de los textiles, ¿no? Hay un poco de gusanos de seda, sí hay unos pocos gusanos que son como los que de mariposas, y algunos lograban sacar de ahí algo de seda, pero realmente no hay una producción grande de cosas de seda antes de la llegada de los españoles. Lo que sí hay una gran producción de textiles a base de cosas naturales es de la plumaria. Las plumas, bueno, pues el famoso penacho Moctezuma, que tanto ha dado que hablar, pues sí, estaba lleno de plumas maravillosas de muchísimas aves, pero bueno, ese es un caso, pero se utilizaban mucho el arte plumario para los escudos, para pectorales, y bueno, pues los que no sepan, había 2 clases de élite de guerreros, entre los que son los guerreros jaguar y los guerreros águila. Los guerreros jaguar, obviamente, en su vestimenta van a tener piel natural de jaguar y hacerse sus tipo casco con la cabeza de un jaguar. Y los caballeros águila tienen representando una cabeza de un águila, y obviamente el casco tiene arte plumario. Entonces, básicamente esos son los textiles que hay en México de la llegada de los españoles. Y las mujeres indígenas sabían procesar todo este algodón de una manera impresionante. Había ya malacate, el malacate es ¿cómo lo explicaré? De madera. Voy a poner un video por ahí para que sepan cómo se usa el malacate, que es para poder hilar toda la fibra del algodón. Una vez que el algodón se le quita a todo esto, se agarran unas varas, se pone sobre pencas de maguey y se varea. Le pegan al algodón para suavizarlo. Una vez que está suavizado el algodón, se empieza a crear fibra, lo empiezan a jalar y empieza a crear fibra y lo empiezan a poner a enredar en el malacate, que se va enredando solito por gravedad. Lo tengo que poner el video para que las que nunca han visto cómo se hila el hilo de algodón directamente, es con este. Ya había telares de cintura, ellas ya lo manejaban, que son donde se hacen todas estas, se van haciendo en telar de cintura, las señoras se lo amarran de aquí y consta de varias partes, ¿no? Que es un urdidor, el telar propiamente, el palo para tejer, que le llaman machete, pero no es un machete de este. También tenemos un palo para dar la vuelta al tejido,
y uno que es un palo muy delgado que se llama Tsun, que es un palito para hacer los diseños de grecas y de figuras, y hay otro que se llama copa el tizac, que es un hilo, es un palo muy fino para poder jalar y abrir las formas como esto. ¿Ok? Todas estas cosas se hacen con estos instrumentos que ya existían desde antes de la llegada de los españoles. Los españoles hilaban y tenían telares, pero no eran de cintura, ya eran más elaborados, y entonces cuando se enfrentan a ese conocimiento, bueno, va a surgir la maravilla del textil mexicano. Entonces, básicamente, esta es la forma del textil antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles, va a cambiar completamente, se va a revolucionar impresionantemente los tejidos, los colores, los diseños, van a aparecer montones de prendas que van a tener que empezar a usar todos los nativos, y montones de palabras increíbles. Una de las cosas que me encanta que vemos en los códices es que cuando llegan los españoles, ellos nos trajeron las tijeras y las agujas. Antes de esto no había agujas en Centroamérica y Sudamérica, especialmente de cobre, porque no hay metales en Mesoamérica. Entonces, cuando llegan los españoles con una tijera y una aguja, bueno, ahí, señoras, va a cambiar la historia. No me quiero terminar este post sin hablarles, ahí donde lo dejé, aquí. El origen del patchwork lo acabo de encontrar. El origen del patchwork sí es mesoamericano. Vamos a estar felices que voy a subirles las fotografías del origen del patchwork. ¿Por qué? ¿Cómo se dice algodón en náhuatl? Es una palabra hermosa y se llama ichcal, y la vestimenta, el traje típico o la tela, todo tiene el mismo nombre. Se llama huipil. El huipil conserva su nombre hasta la actualidad y lo decimos como un vestido, un huipil. Pero en la antigüedad, en náhuatl, es ichcal huipil. Estamos hablando de una tela de algodón. Y la palabra ichcal huipil todo junto, ¿qué creen que es? Es un chaleco de algodón de 3 centímetros de grosor, acolchado en forma de rombos, que usaban los caballeros que iban a la guerra. Es un chaleco sin mangas, iba un poco más abajo de la cadera para ayudarlos a cubrir las zonas más vulnerables por si les lanzaban flechas. El caballero que lograba apresar a alguien en la guerra tenía permitido mandarse a hacer un traje todavía más largo, que era de manga completa y pierna larga. Este traje, que es el traje de los caballeros águila y de los caballeros jaguar, es todo de algodón, hilado, varias veces hasta que de 3 centímetros. Cosían por en medio a formar rombos y lo sumergían en sal varios días. La sal lo que hacía es que lo volvía duro, como una armadura. Entonces ya podían usar este traje, no era tan duro y tan pesado como las armaduras de los españoles, podían correr y podían hacer muchas cosas libremente, pero estaba totalmente entallado a su cuerpo. Por eso eran tan hábiles en la guerra y por eso eran tan buenos y no caían en combate, porque tenían una armadura de algodón. Increíble, ¿no? Bueno, pues entonces ahora podemos decir que nosotros vamos a hacer cosas de ichcal huipil, de algodón, una tela de algodón. Es increíble, a mí me encantó encontrar esto ahora que estuve preparando el tema para ustedes y verlo, bueno, me voló la cabeza. Entonces, me queda claro que encontramos el patchwork a la mexicana muy antiguo, mucho más antiguo que lo que dicen, no le digan a nadie, de los americanos, y mucho más antiguo que los europeos. Aquí teníamos patchwork en la época de Moctezuma. ¿Qué tal? Les voy a poner ahí la foto para que lo vean. Y bueno, pues con esto voy a terminar mi clase de hoy, de un poquito de historia de los textiles. Las voy a ir llevando de la mano, no es muchísimo, es grandísimo, las voy a llevar por regiones, las voy a llevar por épocas, pero antes les voy a contar la historia
de la China poblana. Bueno, la China poblana ni era china ni era poblana, era hindú. Esta niña, hay muchas leyendas, dicen que era hija de un rey en la India, otros dicen que simplemente y que vinieron unos piratas portugueses y la vieron en la playa y se la llevaron. La subieron a un barco y la iban a vender, porque estos piratas portugueses tenían la encomienda de llevar a una joven linda niña china a las colonias americanas para que sirviera en la corte de un virrey. Ella, en cuanto tocaron tierra en la zona de las Filipinas, de Indonesia, se escapa, corre de los piratas y llega a una misión jesuita, y ahí pide refugio y se esconde. Ahí los jesuitas la van a bautizar y cambia su nombre tradicional que tenía hindú por el nombre de Catarina. Catarina está ahí muy bien, pero finalmente llega un pedido de que la van a llevar a Nueva Zelanda con un hombre rico. Ella sube al barco, viene a América, pero ella no había cambiado su vestimenta de la India. Entonces todavía usaba sus trajes típicos de la India, que son llenos de lentejuela, de sedas ligeras y llenos de colguijitos y cosas que sonaban. Cuando ella está en la China, ahí se ajuarea, consigue más piezas, que son las lentejuelas famosas y la chaquira y el canutillo, que son cuentas de vidrio, y las trae finalmente en el barco. Ya era común, o sea, no era común para que todo el mundo las comprara, pero no las inventó ella. Ella las trajo para embellecer sus vestidos de tipo hindú. Cuando ella llega a Acapulco, era tan bella que un hombre acaudalado de Puebla, que estaba ahí para hacer negocios, queda prendido de su belleza y de su alegría y decide comprarla al precio más alto que se habían vendido ahí a los esclavos. Decían que no había esclavitud, pero bueno, pues llegaban, y entonces se la llevan a vivir a Puebla. Ella ya la intentan vestir como se usaba que se vistieran los mestizos. Ella no se acomodaba a este tradicional. A ella hay muchas leyendas ahí, en ese punto, donde dicen que le decían China porque venía de los barcos donde venían los chinos. No fuera China, ella era hindú y no tenía ni siquiera las facciones de ojo rasgado ni el color amarillento, entonces era bastante morena y le gustaba usar todas sus decoraciones y los aretes grandes dorados y todo, las múltiples pulseras de los hindús, acuérdense, y usaban también algo como un velo, que es como ahora el rebozo. Entonces ella realmente era hindú y no le podían hacer que vistiera de la usanza normal. La gente en la que ella vive le encanta su estado, su felicidad y todo, pero eran gente madura, adulta, y mueren. Y le dejan en el testamento unas propiedades. Ella no quiere vivir sola y ingresa al convento donde va a morir. Años después le atribuyen a ella que hacía hasta milagros. La Santa Inquisición prohibió que hablaran de la China poblana porque eso era herejía, decir que una hindú que vino de China, que ni era mexicana, hacía milagros, ni siquiera era monja. Entonces imagínense qué herejía tan grande pasaba ahí con la China poblana, y pasó como leyenda. Lo que sí, que ella en el proceso de adaptación de su ropa hindú a la ropa mestiza del virreinato, pues fue tratando de adaptar a estas blusas y poniéndoles las decoraciones muy a la usanza hindú. Ella bordó y le puso lentejuelas. Esta blusa, la blusa de la China poblana, tiene una característica que no van a tener las demás blusas de la época del virreinato. Tienen el cuello un poco más abajo y tienen manga bastante corta. El bordado va sobre seda o sobre terciopelo, que tampoco era común porque hace mucho calor. Pero bueno, a ella le encantaba lo brillante y le encantaba todo lo que resplandeciera. Entonces, la China poblana realmente
formó este vestido, no le puso el águila sobre el nopal, porque eso ni siquiera había existido, porque todavía no pasaba ni la independencia, la época en que vivió la China poblana, es finales de 1600, ni siquiera era 1700 cuando ella estaba aquí. Entonces, eso de ponerle el nopal y el águila y todo va a ser posterior de la independencia de México, donde buscan algo que represente a México y encuentran este traje y van a empezarlo a utilizar. Otro dato súper curioso de la China poblana es que en una gira que hizo Ana Pavlova, la famosa bailarina de ballet clásico, vino para el aniversario de la independencia de México. Y además era el aniversario de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de 1919. Ella viene invitada por el gobierno de México a hacer esta gira, y cuando le hablan de las tradiciones y demás, ve el vestido de la China poblana en algunas fotografías y le encanta. La Pavlova manda a hacer su vestido de China poblana un poquito más con para no atorarse, y baila el jarabe tapatío vestida de China poblana con zapatilla, y su bailarín principal salió vestido de charro. ¿Qué tal la historia? Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que la hayan pasado muy conmigo. Les voy a pedir un favor, denle like, compartan esta página, entre más la compartan, entre más inviten a ver a este grupo, mejores cosas van a venir pasando. Por favor, síganme, no me dejen de seguir. No prometo un en vivo el sábado, ya les comenté, pero estoy casi segura que el próximo en vivo, el lunes, sin falta, a las 6 de la tarde, lo podremos hacer desde la nueva tienda de Laura Patch. Muchas gracias por estar conmigo, les agradezco. Pasen muy bonita semana y disfruten. Yo les pongo las fotos de todo lo que les hablé hoy, y acuérdense, Ichkal Uip, este va a ser el bloque que pondré de los algodones. ¿Ok? Que tengan buena semana. Bye, bye. Adiós.